Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 25 de mayo con este apunte sobre Boecio. Los comentarios a la Isagoge de Porfirio. Es curioso esto, muchachos, porque la Isagoge ya puede ser como una especie de comentario. En realidad no. No, en realidad es una introducción al órgano de Aristóteles. ¿Mm? Pero podemos decir que es una especie de comentario, una especie de facilitar el aprendizaje a la obra de Aristóteles. Y ahora vamos a ver un comentario a esta Isagoge. Fíjense cómo nosotros vamos desmenuzando cada vez más el mismísimo órgano de Aristóteles. Pero esta vez desde otra perspectiva. Porque hay algo en la Isagoge que Porfirio ocultaba con respecto al órgano. Y esto le llamó mucho la atención al filósofo que es Boecio, que hace este comentario. Le llamó mucho la atención y lo comienza a desarrollar de una forma que va a ser fundamental para entender el fenómeno de los universales. ¿Ya? Así que sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, lo que oculta Porfirio. Comenzando con este texto, Boecio nos habla de la Isagoge de Porfirio, obviamente, si este es el comentario de la Isagoge. Y nos comenta algo que el filósofo Porfirio nos estaba ocultando. Fíjense lo que dice Porfirio en el comienzo de su Isagoge. Él decía: omitiré hablar sobre si el género y la especie subsisten en la naturaleza o son meras concepciones, si son corpóreas o incorpóreas, si están separadas o son sensibles, porque ese trabajo sería más extenso y de una profunda investigación. Eso es lo que dijo Porfirio en la Isagoge. Boecio nos dice que si bien Porfirio explica correctamente los conceptos de género y especie, también esconde algunas cosas que filósofos predecesores no pudieron resolver. Veamos en general cuáles son aquellas cosas. En primer lugar, todo lo que el ánimo entiende o bien lo capta con un concepto y se lo describe a sí mismo con un enunciado como algo que está constituido en la naturaleza de las cosas, o bien se figura con la vana representación de algo que no existe. A partir de esto, Boecio se pregunta si el concepto de género y especie tratado en la Isagoge de Porfirio se entiende como aquellas cosas que existen y a partir de las cuales captamos un concepto verdadero, o si en realidad se refieren a cosas que no existen y producto de esto en realidad nos engañamos. Recordemos un poco qué quería decir Boecio Porfirio con el género y la especie, o más bien deberíamos remontando a Aristóteles, porque Aristóteles es el que empieza con esto. Bueno, pensemos en un género. A ver, género, animal. ¿Ya? ¿Cuál es la especie en el género animal? El hombre. El hombre es una especie. ¿Ah? El perro es una especie de animal también. Y ahí podríamos categorizarlo, vamos diciendo, bueno, un animal mortal, el hombre, el perro, etcétera, o un animal racional. Bueno, si es animal racional, va a ser el hombre. Si es animal irracional, van a ser los animales o las plantas, etcétera. Es decir, lo que se quiere preguntar Porfirio en primer lugar, porque dice que no va a tratar de este tema, y lo que le llama la atención a Boecio es que si estos conceptos de animal, hombre, género, especie, son cosas que existen en la realidad, son verdaderas, o en realidad son meras concepciones. Eso es lo que se pretende investigar. Entonces, para partir esto, cabe al menos reconocer el género, ¿no es cierto? Esto de animal. Cabe reconocer también la corporalidad, lo que tiene cuerpo, y la incorporalidad, lo que no tiene cuerpo. En este sentido, Boecio comienza por los corporales e incorporales, diciendo que hay de dos tipos. Hay unos que son los que podrían existir más allá de los cuerpos y separados de estos. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Cuáles son esos entes? Bueno, Dios debería existir más allá de los cuerpos y separado de esto además.
el alma debería vivir más allá de los cuerpos y separada de ellos, o la mente también debería vivir, digamos, separada del cuerpo. Y también están los que existen en la corporalidad y en sus límites. Toda clase de cuerpo, toda clase de cuerpo. Entonces tenemos dos tipos. Tenemos los incorporales, que existen, pueden existir más allá de los cuerpos, y los corporales que justamente en el cuerpo tienen su límite. Entonces, en primer lugar, Boecio nos dice que los primeros no existen fuera del cuerpo, a excepción del punto, la línea, el número o las cualidades. Todos estos elementos son incorpóreos, porque no se extienden en 3 dimensiones, pero al mismo tiempo no pueden estar ausentes de los cuerpos. Si estuviesen desligados, de ninguna manera podría subsistir los cuerpos, no permanecerían. Luego de explicar estas cuestiones referente a los elementos que permanecen, Boecio se propone analizar tanto el género y la especie. Boecio nos revela dos opciones en cuanto al género y la especie. Son y subsisten, o solo son formados por el pensamiento y el entendimiento. Acordemos el género y la especie: género, animal, especie, hombre. Si estos conceptos existen en la realidad o son en realidad formados por el entendimiento. Boecio nos dice que la especie no tiene al género como si fuera una parte del mismo género, sino que la especie tiene todo el género y no está separado de él. Claro, dice Boecio que la especie no es una parte del género, no es, por mucho que parezca que sí, ¿no es cierto?, sino que la especie comprende a todo el género. Sin embargo, el género es numéricamente uno, porque de ser múltiple, entonces su extensión sería infinita y consecuentemente no se podría crear la especie. No obstante, por otra parte, el género no es numéricamente uno. Si se divide en partes, entonces no podremos decir que es una unidad perfecta. De hecho, si fuera numéricamente uno, no será común a muchos. Y eso es la esencia del género, ¿no es cierto? Es ser común. O sea, si nosotros decimos animal, animal es común a caballo, perro y hombre, ¿no? Esa es la sustancia, digamos, del género, ¿no? Ahora, ¿cuándo una cosa es común? Una cosa es común cuando tiene una relación con sus partes. Es cuando por el uso de sus poseedores a través del tiempo, esclavo o caballo, ahí tenemos algo en común. Y común también en el tiempo, un espectáculo o un teatro. El género no es común a las especies por ningún modo de los antes mencionados. Esto porque el género no solo debe estar en las especies en todo tiempo y en todo momento, sino que también es sustancia de aquello que se constituye, sus partes. Además, ya establecimos que el género no es numéricamente uno, por lo que nos da como resultado que a su vez no es múltiple porque es común, ni es uno porque pueden buscarse otro género también, porque claro, a ver, el género, claro, reúne muchas cosas. No es numéricamente uno, porque existen varios géneros. Entonces ahí, claro, hay una multiplicidad de ellos. Pero al mismo tiempo es uno porque reúne a varios en sí mismo. Y sin embargo, si no es uno ni muchos, nos parecerá que el género en verdad no existe. Claro, porque por una parte decimos que uno, por una parte decimos que son varios. Pero si no es ni uno ni mucho, entonces la verdad es que no podríamos hablar bien de eso y tendría que no existir el género. Ahora bien, si decimos que el género y la especie son captados como conceptos, entendiendo que los conceptos preceden de los objetos, sea que existan o no, y si se encuentran en la cosa misma, entonces no solo se captan en el entendimiento, sino que también en la verdad de las cosas. Sin embargo, existe otra postura que señala que estos conceptos no coinciden con las cosas en verdad y por eso estos conceptos serían falsos. Para el comentarista de Aristóteles, Alejandro de Afrodisias, los universales solo existen en la mente y no en la realidad. Es decir, él representaría la segunda postura con respecto a los universales. ¿Cuál es esta segunda postura? Se llaman los nominalistas. Es decir, que creen estos hombres que creen que los universales, así como la justicia, la belleza, el amor,
todos esos conceptos, en realidad no existen y son formados por el ser humano, y en realidad son una fabricación, ¿no?, de la mente, no es que existan en la realidad. Y Boecio nos dice que claramente los conceptos no necesariamente provienen de los objetos, sobre todo si este concepto no coincide con el objeto en sí mismo. Y esto surge por una opinión, o sea, una composición sobre el objeto y no por el entendimiento simple. Claro, en efecto, si alguien uniera un concepto divisible sobre una naturaleza que no puede aceptarla, entonces ese concepto es falso. En ese sentido, combinar la naturaleza de un hombre con el concepto de un caballo sería falso. ¿Y cuál es esta combinación entre un hombre y un caballo? Da un animal mítico, no sé si lo recuerdan, el centauro. ¿Ah? ¿Pero el centauro existe en la realidad? No, pues. Entonces sería falso. Pero ojo, dice Boecio, no sería absolutamente falso. No sería absolutamente falso. Porque bien me puedo imaginar a un hombre con un aspecto, con un cuerpo de caballo. Entonces, no habría cómo decir que esto es un ser imposible, que es inconcebible. No, no es inconcebible, es absolutamente concebible. Algo en el razonamiento nos dice que esta combinación entre hombre y caballo puede ser posible. Tiene elementos que lo hacen ser posible. El tema es que obviamente el centauro no existe en la realidad, pero los elementos que tienen estos dos animales los hacen coincidir y bueno, ahí se crea una fantasía que en este caso sería el centauro. Claro, y aquí dice Boecio, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no es absolutamente falso? Porque muchos objetos, o en realidad muchas cosas de este mundo, como quiera decirle, objetos, cosas, dice esto Boecio, tienen su ser en otras cosas. Tienen su ser en otras cosas. El ser humano con el caballo comparten la animalidad, por decirlo de alguna manera. Tienen extremidades, tienen una boca, tienen donde, bueno, hocico, pero tienen por donde ingerir alimentos. ¿Ah? Tienen una visión, tienen una cabeza, etcétera. Tienen algo en los que los hace parecer semejantes. Y bueno, si éstas se separan, perfectamente podría dejar de existir y de lo contrario no sería aborrecible a la mente. Y aquí Boecio da un ejemplo, dice, la línea es algo en el cuerpo y debe suceder al cuerpo. Debe suceder al cuerpo. En otras palabras, su ser se debe al cuerpo. Es decir, la línea se debe al cuerpo en el que está. Todas aquellas cosas incorpóreas que tienen su ser en los cuerpos, el sentido nos la otorga en conjunto con el cuerpo. Pero el ánimo, es decir, el espíritu, que tiene la facultad de separar lo incorporal de lo corporal, puede contemplar esos incorporales sin la ayuda de los cuerpos. De ahí que esta facultad nos haga imaginar, por ejemplo, algo que no existe, es decir, un centauro. ¿Ah? Pero la facultad imaginativa, e incluso también podría ser la racional, digamos, puede hacernos contemplar estas cosas que no existen en la realidad. Ahora bien, estos conceptos no pueden exceder la misma naturaleza del cuerpo, porque de ser así, entonces tendríamos la confusión de unir los conceptos de caballo y hombre y posteriormente conformar un centauro. Y como los conceptos de cada uno existen, entonces el centauro también existiría. Pero esto podemos ver, ¿no es cierto?, que es una falacia. Por lo tanto, tenemos que las cosas incorporales existen en las corporales, pero estos no pueden entenderse mediante los cuerpos, sino que más allá de estos. Y aquí dice Boecio, al punto de que su naturaleza puede ser observada y su propiedad comprendida. Cuando el género y la especie son pensados, se reúne una similitud de individuos en los que los universales existen. Por ejemplo, entre la reunión de los hombres se identifica la humanidad. Cuando la similitud se piensa y se observa, entonces ésta se convierte en especie. Por lo tanto, estos existen en los singulares,
pero se entienden universales. Por otro lado, Boecio reconoce que los universales sí pueden ser distintos en uno y otro ser. Por un lado, un ser puede tener una figura cóncava y otra convexa, pero estas siempre se encontrarán en los mismos cuerpos y en todo caso, la línea cóncava contiene la línea convexa, si se da vuelta, ¿no? En conclusión, el género y la especie son entendidos universalmente y percibidos individualmente. Sin duda que son percibidos por el alma, pero luego son percibidos en las cosas sensibles. Como son conceptos, pueden entenderse por sí mismos sin necesitar a otros. Ahora, con respecto a esto, hay dos cosas a atender para con el género y la especie. Por ejemplo, Platón dice que los universales son entendidos en los cuerpos y más allá de los cuerpos. En cambio, Aristóteles decía que los universales son entendidos, pero subsisten en los cuerpos. Boecio nos dice, en realidad nos dice que sigue con más aplicación la doctrina de Aristóteles, pero solo porque el texto justamente abarca y se entiende mediante conceptos aristotélicos. Sin embargo, aclara que no adhiere totalmente a esta postura, dejando un velo de misterio a lo que él cree. O sea, después de haber explicado todo esto, pareciera ser que Boecio nos deja en la duda, ¿no? Y claro, esto va a ser reprochado por Godofredo de San Víctor, que le reprocha a Boecio que no resuelva o adhiera a una de las dos posturas o por último hacer una tercera. Porque claro, Boecio dice, bueno, está la visión de Platón, está la visión de Aristóteles, y la mía, bueno, la verdad es que no la voy a decir. Entonces, bueno, eso enojó, por cierto, a Godofredo de San Víctor. Interesante esto, chiquillos. Porque miren, se entiende este texto se entiende bastante con el ejemplo del centauro, ¿no? Piensen ustedes, están los universales. Tenemos el cuerpo del hombre, el cuerpo del caballo. ¿Cómo sabemos que este universal a mí no me engaña? Es decir, el centauro, pongámoslo como un universal. ¿Cómo sabemos que no me engaña? Porque no coincide con la realidad. Pero el universal, por ejemplo, de humanidad, yo lo puedo ver. Entonces, ¿cuáles son los universales que uno con propiedad podrá decir si existen? Los que coinciden con la realidad. Porque si el universal que yo estoy pensando, como el centauro, no existe en la realidad, entonces me estoy engañando. Si yo estoy pensando en un universal cualquiera y no existe en la realidad, me estoy engañando. Ese es el punto que quiere tocar Boecio. Por lo tanto, Boecio resuelve, digamos, de alguna manera, resuelve el tema de los universales diciendo que el universal tiene que coincidir con el objeto observado. Tiene que coincidir con eso. Si coincide, ese universal, por cierto, que existe. Y si no coincide, bueno, entonces nos estamos engañando. Esta es una visión bastante interesante. Me acuerdo que Descartes también tenía otra, y que decía, bueno, si los objetos somos capaces de imaginar los objetos matemáticos, no hay problema en que estos objetos matemáticos, como el triángulo, el círculo, existan en la realidad. Eso también podría pensarse, ¿no? O sea, ¿de dónde nos vienen estos conceptos? ¿Nos vienen de la realidad o son solamente de la mente? Etcétera. Para Boecio está muy claro. Estos conceptos, mientras coincidan con la realidad, existen. Pero de lo contrario, nos estamos engañando. Ahora bien, esto igual trae algo como consecuencia. Que los universales no existen de manera independiente, sino que pueden razonarse y estudiarse, es decir, separarse de las cosas de manera independiente. O sea, se pueden abstraer, se pueden estudiar de manera independiente, pero no son independientes de la realidad. O sea, tenemos que verificarlos en la realidad. Por lo tanto, hay una dependencia de los universales. Digamos, esa sería la consecuencia del pensamiento de Boecio. Bueno,
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, y tenemos un nuevo mecenas romano que es Ricardo, que se unió hace 4 días de hoy, 25 de mayo del 2023. Así que muchas gracias Ricardo. Ricardo ha sido un usuario que ha comentado ya varios podcasts de Filosofía Apuntes, así que ha sido un seguidor por bastante tiempo. Así que muchas gracias Ricardo, de verdad te lo agradezco de corazón por apoyar este proyecto. Y bueno, te damos acá los saludos correspondientes, Ricardo. Muchísimas gracias, de verdad. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welther, que colabora con este proyecto educativo de Filosofía Apuntes. Muchas gracias Gap Welther. Espero que estés disfrutando todo lo que hemos ya analizado. Y bueno, usted también puede ser mecenas o también puede colaborar con este proyecto de Filosofía Apuntes poniendo o haciendo clic más bien en el botón unirse que aparece debajo de cada video. Ahí aparecen 4 membresías y bueno, usted elige la que le acomode más en el precio. Y si no le acomoda ninguna, no importa, usted puede hacer clic también en el botón gracias y ahí dar una suma, digamos, la cual usted estime conveniente. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.